tenemos una visitante distinguida, la embajadora del Ecuador, María Belén Moncayo. Muchas gracias, María Belén, por estar aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias, María Elsa. Para mí es un gusto estar aquí otra vez en el canal y un gusto además dirigirme a los nicaragüenses y saludarles de parte de los hermanos ecuatorianos, que siempre estamos con mucho ánimo de reforzar nuestras relaciones, que nuestros pueblos se acerquen y que siempre puedan construir un futuro mejor, y un futuro mejor también para el continente, para nuestra región. Ese es el objetivo de mi trabajo en Nicaragua. Sí, y usted es realmente nueva de estar aquí en Nicaragua, prácticamente ya tiene, ¿cuántos meses? Un añito ya. Un año ya, ¿verdad? Sí, quisiera que, ¿cómo le ha ido en este año que ha estado en Nicaragua? ¿Cómo ha estado Sí, ha sido un año que ha sido complejo para todos en América Latina, ¿no es cierto? Pero definitivamente los nicaragüenses se caracterizan por su gran corazón, por una calidez que ha permitido que mi familia y yo nos instalemos en Nicaragua como si estuviéramos en Ecuador. Y respecto al trabajo, hemos intentado reforzar las relaciones que históricamente han tenido nuestros pueblos, ¿no? Y de trabajar con los distintos actores nicaragüenses para poder llevar adelante lo que corresponde en términos de una misión diplomática. Así que nos hemos visto en algunas ocasiones, hemos compartido actividades populares, hemos compartido actividades gubernamentales, otras actividades más en el ámbito diplomático, ejerciendo la función que me corresponde en Ecuador. Sí, ¿y cómo está la situación sociopolítica en Ecuador actualmente? Como ustedes saben, durante el mes de octubre Ecuador pasó por una crisis política, una crisis que se genera por un hecho económico que tiene que ver con la decisión del presidente Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles que en Ecuador se instalaron hace 40 años y que permitieron, sí, definitivamente que los precios de los combustibles y de los pasajes del transporte público en Ecuador sean muy baratos a comparación de otros países de la región, incluso Nicaragua, pero que también generan distorsiones en términos económicos y un gran peso para nuestras arcas fiscales. Distorsiones en el sentido de que quienes aprovechan los subsidios son sobre todo las personas que tienen mayores ingresos. Otra distorsión que se genera es el contrabando de gasolina por las dos fronteras, por nuestros países fronterizos, que también generan pérdidas para nuestras arcas fiscales, y también un uso abusivo de los combustibles por su precio en actividades que no son tan lícitas como el narcotráfico. Por esas razones, el presidente decidió eliminar los subsidios y penosamente esta decisión económica generó un estallido social que lastimosamente durante 2 semanas generó cierta inquietud, mucha preocupación en la comunidad internacional y en el interior del país, que por suerte fue manejada políticamente. También se buscó una solución política a este problema económico, se generaron las condiciones que correspondían para poder convocar a un diálogo entre el movimiento indígena, que era la organización que había llevado adelante un levantamiento, y el gobierno. Y finalmente la generosidad del presidente Moreno y su capacidad en comprender también la demanda social hizo que decida que el decreto que había en un primer momento eliminado los combustibles se elimine, y así de esa manera volvimos a recuperar la paz y la tranquilidad a través de un proceso de diálogo como digo, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se escuché, se decía, ¿no? Se señaló al expresidente Correa de haber estado detrás de estos conflictos. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de procesar lo que ocurrió en octubre con el presidente Moreno en Ecuador. Él pidió que los embajadores y las embajadoras y representantes de misión del Ecuador en el exterior le acompañemos a una reunión el 8 de noviembre en Quito. Estuvimos ahí y él y su gabinete nos manifestaron
que los aparatos de seguridad de Ecuador habían identificado agentes provocadores de violencia entre las manifestaciones pacíficas del movimiento indígena. Estos agentes provocadores pueden responder a un sinnúmero de motivaciones, ¿no es cierto? No quiero involucrar a un actor político como el que usted acaba de señalar, pero sí ciertamente hubieron provocaciones violentas y caos organizado con la intención, sí, y eso sí está claramente definido por mi gobierno, de provocar un golpe de Estado. Sea de donde haya venido la idea, la intención era provocar un golpe de Estado. Y también otros países de América del Sur, todo está convulsionado. Todo está convulsionado un poco. Lo que es cierto es que las vías institucionales que se asumieron para poder resolver el conflicto fueron las correctas, ¿no? La primera decisión del presidente Moreno fue apelar a una medida durísima que es declarar un estado de excepción para poder tener un control de la violencia que se estaba y del orden público que se necesitaba en ese momento, pero también una decisión de terminar su periodo de gobierno y una decisión de distintos actores de la institucionalidad democrática de apoyarlo. Las Fuerzas Armadas lo apoyaron, la Policía Nacional también, fuerzas políticas en Ecuador apoyan a que el presidente continúe con su trabajo y que una decisión económica que genera una crisis tiene que buscar salidas institucionales para resolverse. Esa es la primera lección de estas semanas difíciles. La segunda lección es que la ciudadanía ciertamente necesita expresarse. Mi gobierno apoya las expresiones y las demandas que se pueden hacer sentir en las calles a través de movilizaciones. Sin duda se respeta ese derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, pero con lo que no estamos de acuerdo es con un tipo de violencia que genera una provocación al orden democrático vigente en Ecuador. La ocupación de la Asamblea Nacional, el incendio provocado de la Contraloría General del Estado, la ocupación de 11 gobernaciones al interior del país, la ocupación de pozos petroleros que son infraestructuras estratégicas en Ecuador, que esa ocupación generó más o menos 85 millones de dólares en pérdidas. Sí. La obstaculización de 96 vías en el Ecuador, el desabastecimiento, esas son las cosas con las que no estamos de acuerdo y esas son las cosas que hay que valorar también en la justa medida, ¿no es cierto? Y seguir las acciones judiciales que tengan que seguirse para esclarecer hechos delictivos que se generaron en las movilizaciones y en eso está comprometido el gobierno de hacerlo con transparencia y con independencia de funciones, es decir, que la justicia tome las decisiones que corresponda sin interferencia de la función ejecutiva. Y por otro lado, también mi gobierno no está de acuerdo de así comprobárselo en el uso excesivo de la fuerza de ciertos elementos de la policía y del ejército que se están investigando por recomendación de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y se seguirán también las acciones que correspondan para esclarecer los hechos y restituir los derechos de las posibles víctimas de esos posibles abusos. Y para el 2020, para el próximo año, ¿cómo esperan que esté la situación ya en Ecuador? ¿Qué medidas tienen? Bueno, ¿qué proyectos, qué programas? Sí, qué interesante la pregunta porque nos hace pensar en un momento post-crisis que hay que tenerlo muy pendiente. Nosotros tenemos definitivamente un aprieto en nuestras arcas fiscales. Tenemos que buscar formas de financiar y sostener los programas sociales. Y esa razón era la que obligaba a repensar este tema de los subsidios a los combustibles, que no se pudo concretar. Y ahora el presidente está trabajando en un paquete de medidas legislativas, unas propuestas de ley que nos permitan obtener más recursos para financiar nuestro presupuesto sin tener que pasar por el momento, por la eliminación de los subsidios. Hay una propuesta de ley que lastimosamente fue negada por la Asamblea y una nueva propuesta de ley que está siendo conocida en este momento por la Asamblea Nacional, que esperamos que se apruebe
prontamente. ¿Cómo es la correlación de fuerzas en la Asamblea? Bueno, nosotros como gobierno hemos logrado tener una mayoría en la Asamblea, una mayoría que responde a los intereses nacionales, no solamente a componendas políticas, responde a los intereses nacionales, y esperamos que esta ley, que justamente refleja un interés nacional de sostener nuestro presupuesto para financiar nuestros programas sociales y para poder resolver las necesidades de los más vulnerables, sea aprobada, y buscar un marco de gobernabilidad saludable en Ecuador que permita que continuemos estos 2 años, 4 meses que tenemos de gobierno en un ambiente de paz, en un ambiente de estabilidad, para que el presidente Moreno pueda terminar su periodo y pueda cumplir con las demandas. ¿Cuándo cumple su periodo? El periodo del presidente termina el 24 de mayo del 2021. Hay que considerar que el próximo año es un año electoral también. Año electoral. Sí, y bueno, eso complica un poco la situación, pero tengo la certeza de que el gobierno de Ecuador y su presidente van a desarrollar las acciones que correspondan, como lo demostraron, para mantener la estabilidad y la tranquilidad de los ecuatorianos. Igual que Nicaragua en el 2021 que estamos en elección. Cierto, la región se enfrenta a procesos electorales en estos años. Creo que va a ser interesante hacer una lectura crítica de lo que está pasando, ¿no? Y de siempre valorar la necesidad de buscar salidas institucionales a los problemas y a las crisis que tienen nuestros países y todos, ¿no? Y lo mejor, diálogo y soluciones pacíficas, sí, ¿verdad? Sí. Yo le escuchaba a quien me decía, al padre, que decía unas frases muy sabias al final de la entrevista que le hizo. Y sí, el presidente Moreno ha insistido en que las soluciones a los problemas, desde los más chicos o de los más íntimos hasta los nacionales, tienen que resolverse a través del diálogo, y eso es lo que mi país sostiene para poder apoyar a que se resuelvan problemas en la región. El diálogo, la conversación franca, la transparencia y una salida institucional creo que es lo que corresponde para resolver los problemas que en este momento estamos enfrentando, y así lo practicamos en Ecuador y finalmente logramos normalidad y tranquilidad y paz. El desafío también es reducir las tensiones y las polarizaciones, pensar que somos una sociedad de ecuatorianos que necesitamos construir todos un proyecto común, que necesitamos caminar todos y empujar hacia alcanzar el bienestar y alcanzar la garantía de los derechos de todas y de todos, que tenemos problemas graves también en el Ecuador y en la región que exigen que nos comprometamos con corresponsabilidad los ecuatorianos. Hace pocas semanas acabamos de recordar el Día de la Violencia contra las Mujeres, esta conmemoración. Eso es un tema que tenemos que resolver en Ecuador y que le apostamos muchísimo. Ayer nomás recordábamos el Día de las Discapacidades, de la atención a las discapacidades. Y mi gobierno siempre ha sido una punta de lanza en las políticas de inclusión económica y social de las personas con discapacidad y del reconocimiento de sus derechos, por la condición que tiene mi presidente incluso, pero llevamos adelante una misión importantísima para restituir los derechos de las personas con discapacidad, la misión Manuel Espejo desde el año 2007, que llegó a todos los rincones del país para entregar ayudas técnicas y atención de calidad a las personas con discapacidad de todas las edades, para visibilizarlas, para que la gente sepa que hay que terminar con las DIS, también un poco, ¿no? Hay que terminar con la invisibilización, pero también con esas todavía esos temores que tenemos como seres humanos de enfrentarnos a una limitación que en muchos casos significa en realidad una ventaja para todos. Las personas con discapacidad y las familias han sido reconocidas la economía del cuidado, es decir, se reconoce económicamente a la persona que cuida, a la familia que cuida a una persona con discapacidad. Entonces hay muchas cosas más en qué pensar y que hay que trabajar en este momento, y eso significa construir un proyecto nacional y sentirnos corresponsables de llevarlo adelante y de alcanzar el mayor bienestar para todos, ¿no? Y eso tiene que movernos durante el 2020 en la región.